Estamos aquí una vez más. Gracias a Dios que nos encontramos una vez más por medio de este canal. Gracias al Señor porque hoy vamos a estar predicando la palabra, una palabra que nos va a alentar, ¿verdad? Una palabra de aliento, una palabra de, de luz. Realmente nos iluminará este día, realmente la palabra del Señor. Así como, ¿verdad? Está este sol iluminando la ciudad de Boston, ¿verdad? La palabra del Señor va a iluminar nuestra vida, ¿verdad? Y aún más. Le doy una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Saludos, saludos a todas las familias, ¿verdad? Esperando que se encuentren bien, ¿verdad? Hoy pues vamos a predicar la palabra como dije. Y a mí siempre me gusta hacer hincapié, ¿verdad? En algunos pasajes, en algunos capítulos que ya he predicado anteriormente, ¿verdad? Entonces me gusta siempre ponerlos en las predicaciones que llevo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es una palabra que nos alienta, una palabra que nos aconseja, una palabra que nos da vida, una palabra que nos ilumina el camino, es una palabra que nos confronta, es una palabra que nos amonesta, es una palabra que nos redarguye. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Por eso hoy vamos a estar predicando bajo el tema la palabra de Dios nos confronta. Y es que la palabra de Dios nos confronta para bien, no para mal. La palabra de Dios nos amonesta para bien, no para mal. Esto quiere decir que si la palabra de Dios hoy a ti te amonesta, la palabra de Dios hoy a ti te confronta, es porque Dios quiere tratar contigo, es porque Dios quiere algo contigo, es porque Dios busca el bien para ti realmente, porque Dios conoce todas las cosas y todo aquel que es confrontado por la palabra del Señor es porque está en tinieblas, es porque está haciendo cosas malas, es porque está desatendiendo realmente el llamado de Dios, o es porque Dios quiere que atiendas su llamado, ¿verdad? Pero si te confronta esta palabra hoy en día, es porque Dios quiere tratar contigo. Así que presta atención, siéntate bien, vamos a estar leyendo en el libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 51 al 60. Ahí vamos a estar leyendo en esta preciosa mañana. Y dice así la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor así. Capítulo 7, versículo 51 en adelante. Hasta el 60. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestros corazones, que haga un efecto muy especial, Señor, en las vidas que van a estar escuchando esta palabra. Redarguye, Padre. Amonesta, Señor. Confronta, Padre, pero también consuela con tu palabra, Señor. Guía con tu palabra, Señor, e ilumina nuestras vidas con tu palabra. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la palabra del Señor nos dice que la iglesia primitiva en aquel tiempo crecía grandemente. Entonces, este crecimiento llevó a que el pueblo de
Grecia, los griegos, viniesen y murmuraran contra el pueblo hebreo, contra los apóstoles, diciendo que estaban desatendiendo a las mujeres, a las viudas. Entonces, que esto no era bueno que desatendieran a las mujeres. Entonces, los apóstoles, los 12, se pusieron en medio y dijeron: varones hermanos, escojan 7 varones de entre ustedes, varones que tengan buen testimonio y que sean llenos del Espíritu Santo. Entonces Esteban fue uno de los 7 escogidos, los 7 diáconos, para servir a las masas, a las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando llevaron a estos 7, les encantó la idea, pues a los apóstoles, oraron por ellos, les bendijeron, les impusieron las manos, y la palabra del Señor nos dice que Esteban era un hombre temeroso de Dios, lleno de gracia, y tenía gran poder porque hacía milagros y prodigios ante el pueblo cuando salía a predicar. Estando Esteban predicando en una de las sinagogas donde se encontraba, ¿verdad? Realmente dice que lleno del Espíritu Santo les predicaba la palabra. Pero lo que sucedió ahí fue que habían otros de otros pueblos, ¿no? De otras sinagogas, y se pararon, ¿verdad? Eran como 3 grupos, se pusieron en pie y comenzaban a disputar con Esteban, ¿verdad? Contra la palabra, pero no podían resistir porque la palabra que tenía Esteban era una palabra de Dios, una palabra que realmente confronta, y Esteban confrontó a todos los que estaban ahí con la palabra del Señor, les habló realmente lo que dice la palabra del Señor, y no les gustó la predicación que Esteban estaba haciendo a este pueblo en aquel entonces. Y lo que aconteció es que Esteban fue arrestado por estar predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Esta gente se molestó tanto que lo llevaron ante el concilio, ¿verdad? Donde estaban los sacerdotes, ¿verdad? El Sanedrín, ¿verdad? Lo llevaron al frente allá y lo acusaron de que estaba blasfemando contra Moisés y contra el templo de Dios. Entonces uno de los sacerdotes fijó su mirada en Esteban, dice la palabra del Señor, y dice que vio su rostro como el rostro de un ángel. Qué precioso esta palabra, porque mire lo que dice: Esteban, lleno del Espíritu Santo de Dios. Este montón de gente que estaba ahí, el sacerdote que fija sus ojos en él y lo ve, verás, como que estaba viendo un ángel. Y le preguntó si todo lo que estaban diciendo esta gente era verdad. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les dijo: varones hermanos. Así les dijo Esteban: varones hermanos. Y les comenzó a predicar la palabra y los trajo desde Abraham hasta Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, los llevó a Egipto por medio de José, les habló de Moisés. Tremendo, porque les habló primeramente de Abraham, ¿no? Les dijo: Abraham, un hombre de los caldeos, estaba al otro lado, ¿verdad? Un pueblo idólatra, ¿verdad? Pero a este el Señor escogió, y Abraham, puesta su fe y su confianza en aquel que le hablaba, realmente hizo todo lo que Dios le dijo. Dios le dijo: "Verá, deja tu tierra y a tu parentela y ven a la tierra que yo te daré". Y Abraham, lleno de fe y de confianza en Dios, hizo lo que Dios le mandó hacer. Y Dios le dio promesa a Abraham. Así le dijo Esteban. Y Dios le dio promesa a Abraham que le iba a dar una descendencia grande e incontable, ¿verdad? Pero Abraham no tenía todavía prole, no tenía hijo, pero sí le dio un hijo, y el hijo que le dio fue Isaac. Y a Isaac le nació Jacob, y a Jacob le nacieron los patriarcas, o sea, las 12 tribus de Israel. Mire cómo los traía Esteban a este grupo de gente, ¿verdad? Pero estos patriarcas, celosos y llenos de envidia contra su hermano menor, que se llamaba José, lo vendieron hacia Egipto, ¿verdad? Lo vendieron a unos hombres que pasaron por ahí, ¿verdad? Y lo vendieron como esclavo, ¿verdad? Y lo llevaron a Egipto. Pero José, lleno de Dios, ¿verdad? Este José amaba a Dios realmente, era temeroso de Dios. Dios lo protegió allá en Egipto. Dios, ¿verdad?, hizo que este José hallara gracia allá en Egipto, ¿verdad? Y lo hizo el segundo hombre más poderoso allá en Egipto. Esteban les habló de todo esto.
después les habló de Moisés. Moisés nace en un tiempo bastante difícil, donde el faraón ya no conocía mucho al pueblo hebreo, ¿no? Y no conoció a José. José ya había muerto. Este faraón que se había levantado, nuevo faraón, comenzó a perseguir a los hebreos por los niños, matando a los niños, porque estos se multiplicaban y se multiplicaban. El pueblo hebreo iba creciendo. Entonces este faraón dijo, no, hay que parar la mano, ¿verdad? La fábrica, dijo, no, con la fábrica de hacer niños, ¿verdad? Los hebreos que se reproducían bastante rápido entonces. Pero ahí fue donde nació Moisés. Ahí lo protegió Dios. De ahí lo sacó Dios. Y Moisés fue enseñado, ¿verdad?, en toda la sabiduría hebrea realmente, ¿verdad? Y después de 40 años le dijo, este Moisés tuvo que huir porque mató a un egipcio, ¿verdad? Y huyó y se fue a Madián, donde se casó, tuvo 2 hijos, pero después de 40 años el Señor lo llama de entre una zarza ardiendo, dice la palabra del Señor, así le dijo Esteban, ¿verdad? Para que vuelva a su pueblo y los rescate. Este Moisés, ¿verdad?, el libertador del pueblo hebreo de la esclavitud, este Moisés fue rechazado por este pueblo, ¿verdad? Moisés, el gran libertador, fue rechazado. Este pueblo era duro de cerviz, ¿verdad? Era un pueblo que era duro e incircunciso realmente, que rechazaron, ¿verdad?, lo que Moisés estaba haciendo. Moisés fue un hombre que hizo grandes prodigios en el cielo, en la tierra y en el mar, en las aguas, ¿verdad? Y a este rechazó este pueblo. Así los traía Esteban hablándole, ¿no?, de todos estos patriarcas. Y le dijo Esteban, ¿verdad? Y de Moisés pasó al rey David, ¿verdad? El hombre que amaba a Dios, un hombre que el corazón de él era como el corazón de Dios, dice la palabra del Señor. Esteban le dijo todo esto, hombre que quiso levantarle casa a Dios, pero Dios le dijo de que no, ¿verdad? Entonces fue Salomón, el rey Salomón, el hijo del rey David, quien levantó el templo a Dios y se los trajo ahí, ¿no? Y les dijo, ¿verdad? Pero había un pueblo duro de cerviz en aquel entonces, le dijo, duro de cerviz. ¿Por qué? Porque rechazaban las cosas de Dios. Y le dice aquí Esteban, mira el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros, le dijo así Esteban, ¿verdad? Vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Les reprendió con la palabra de Dios. Le dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y los mataron? Entonces, a los que anunciaron de antemano la venida del justo, aquel pueblo del Antiguo Testamento, estos eran tan duros que cuando llegaba un profeta y les confrontaba con la palabra del Señor y les amonestaba que se pusieran en bien con Dios y les hablaba de la venida del justo, estos se enojaban y le echaban mano y los mataban realmente. Entonces Esteban les estaba diciendo, entonces, de quien ustedes, les dice la segunda parte, ¿verdad? Del justo, ¿no? De quien ustedes, o sea, vosotros, ahora habéis sido entregadores y matadores. Esteban acusó al Sanedrín, al concilio, a aquel grupo que estaba ahí con él, aquellos que lo arrestaron, los acusó de que eran asesinos, que se habían manchado las manos con sangre inocente, ¿verdad? La sangre de Cristo Jesús. Entonces, hoy en día realmente sigue sucediendo lo mismo. Hay gente que son duros de corazón e incircuncisos de corazón y de oídos. Realmente resisten la palabra del Señor, resisten la amonestación, resisten, ¿verdad?, cuando Dios viene y les confronta por medio de la palabra cuando están haciendo lo malo. Hoy la gente no les gusta escuchar, ¿verdad?, que les digan la verdad, porque se enojan realmente. Pero con esta palabra nosotros lo que estamos haciendo realmente es trayéndola para que bien te dé un consejo, un consuelo, para que bien te ilumine tu camino, para que bien, ¿verdad?, ella te confronte, te amoneste, te redarguya, para que te pongas en bien con Dios.
Eso es lo que Dios quiere hoy. Y si la palabra del Señor hoy llega a tu corazón y siente que te está dando pinceladas la palabra del Señor porque estás haciendo algo malo, mira, ponte en bien con Dios porque Dios quiere tratar contigo. Dios quiere algo contigo. Pon atención a la palabra del Señor. Hoy en día nosotros cuando confrontamos a la gente, ¿no? Y les decimos la verdad en su cara, la gente se molesta, la gente se irrita, la gente se disgusta, ¿verdad? Y se ponen de mal humor. ¿Por qué? Porque la palabra les confronta en realidad. Y si la palabra te confronta hoy, tienes que hacer un cambio en tu vida. Dios te está hablando, Dios te está llamando, Él quiere algo contigo. Nosotros le decimos al ladrón, mira que si no cambias eso que estás haciendo, Dios te va a castigar. Si mueres en esa condición, Dios te va a castigar, porque tu estadía no va a ser con Dios. Se enojan cuando le decimos la verdad. Si le decimos a un asesino, verá que si muere en esa condición, verá, en esa profesión, realmente su aterrizaje va a ser allá en el infierno con Satanás. Y es la pura verdad. Es la verdad. La palabra lo dice, que todo aquel que muere haciendo pecado, su estadía va a ser con Satanás. Cuando le decimos a un hechicero que deje de hacer cosa terrible, ¿verdad? Yendo al Satanás, a los demonios, consultándolos para poder saber cosas, si muere en esa condición, realmente su estadía será con Satanás. Es lo que la palabra me dice a mí. Cuando hoy confrontamos, ¿verdad? Al asesino, al ladrón, al hechicero, al adivino, al agorero, a la prostituta, ¿verdad? Al prostituto, a la lesbiana, al homosexual, al engañador, al adúltero, al fornicario, al mentiroso, al chismoso, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se enoja. Hay mucho adúltero hoy en día. Hay muchos fornicarios. Hay muchos asesinos. Tremendo, porque hoy, día a día, noche a noche, ¿verdad? Las noticias nos hablan, ¿verdad? De gente que asesinó a aquel, que el ladrón se metió a robar allá, que el ladrón vino aquí, que el ladrón vino allá, que el homosexual, que la lesbiana, ¿verdad? Que ahora están peleando por tener lo que tenemos, pues, las parejas normales, ¿no? Realmente hoy se ve una de cosas realmente tremenda, ¿verdad? Está el engañador, está el fornicario, el adúltero, la lesbiana, la hechicera, la prostituta, el prostituto, hay de todo, pero la gente se enoja cuando se les confronta con la palabra del Señor, cuando se les amonesta con la palabra del Señor. Esteban estaba confrontando, amonestando a este pueblo, les dijo, ustedes son asesinos, ustedes son parte de aquel pueblo que mataban a los profetas. Y no solo eso, ustedes se entregaron al justo, ¿verdad? En manos de pecadores, ¿verdad? Y son matadores de él, porque lo entregaron. La realidad de las cosas es que el tema que le di a este mensaje de este día es: la palabra de Dios nos confronta y nos confronta a todo, tanto al malo como a aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón. La palabra de Dios nos confronta a todos. La realidad del asunto es que la palabra de Dios nos confronta a toda la humanidad. Al malo por ser malo, y también a aquel que dice ser bueno porque no hace nada de estas cosas que acabo de mencionar. Aquel que dice, pero yo no fumo, yo no bebo, yo no robo, yo no mato, yo no hago nada de estas cosas, yo estoy bien con Dios. Mira, te voy a decir una cosa. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es más clara que el agua cristalina. La palabra de Dios es una palabra que te llega y te dice la verdad. No le creas a nadie. No le creas al sacerdote, no le creas al apóstol, no le creas al papa. No, mira, esto es lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3. Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, mira, Nicodemo, le dijo, si no nacieres
de agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios. ¿Te quedó claro eso? Si tú no has nacido de agua y del Espíritu, no vas a ver el reino de Dios. Tienes que nacer. Nacer es venir arrepentido delante de Dios, aceptar a su Hijo amado Jesucristo como tu personal Salvador, porque no hay otro que te salve de la ira venidera. Cristo Jesús, aquel que derramó su sangre en la cruz del Calvario, es el único que te puede salvar y dar vida eterna allá en los cielos. Pero mientras no hayas nacido de nuevo, tú puedes hacer lo que puedas hacer aquí, cualquier ritual, puedes ser el religioso más religioso, porque este Nicodemo, ¿verdad?, era un religioso y no entendía lo que Dios le estaba diciendo. Este grupo de gente del concilio del Sanedrín eran religiosos, pero no estaban en nada. Tú puedes ser un religioso, tú puedes ser un hombre bueno que hace caridad, que hace eso. Todo eso es bueno, ¿verdad? Que no fumes, que no bebas, que no robes. Todo eso es bueno, que hagas caridad, pero te falta lo más importante, es venir arrepentido y darle la espalda al mundo y mirar a Dios. Pablo lo dijo de esta manera a los romanos, ¿verdad?, a la iglesia de Roma y a todos los oyentes. Pablo les dijo, no hay justo ni aún uno. Presta atención, no hay justo ni aún uno, no hay. No hay quien busque a Dios. Todos están desviados. Todos son inútiles. No hay quien haga lo bueno. Si me entiendes y la palabra te está hoy confrontando, tú sin Cristo eres un inútil. Tú sin Cristo no eres bueno. Tú sin Cristo tal vez dices que buscas a Dios, pero no lo haces de todo corazón. Tienes que tener al mediador, ¿verdad?, por ti, que es Cristo Jesús. Entonces, esto quiere decir que la humanidad sin Cristo Jesús no va a ver el reino de Dios, no va a entrar al reino de Dios, porque la palabra es realmente más clara que agua cristalina. Esteban, lleno del Espíritu Santo, confrontaba a aquel pueblo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, les hablaba la verdad, pero aquel pueblo realmente enojado, crujían sus dientes, dice la palabra del Señor, contra Esteban. ¿Cómo dice? Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hoy, si yo te estoy hablando esta palabra y la palabra de Dios está llegando a tu corazón y ella te está confrontando y te está reprendiendo, mira, puedes enojarte todo lo que quieras conmigo, puedes apedrearme de la manera que tú quieras, pero yo no voy a dejar de predicar esta palabra. La doctrina de esta palabra es hermosa y es limpia. La palabra de Dios, yo no voy a dejar de decirte la verdad por quedar bien contigo. Si tú eres una prostituta, yo te voy a decir que si mueres en esa condición, tú vas al infierno. Que si tú eres un asesino y mueres en esa condición, tú vas al infierno. Que si tú eres un adúltero y mueres en esa condición, tú vas al infierno. La palabra es clara. La palabra es clarísima. La palabra no podemos escondernos de la palabra de Dios, porque ella ha quedado aquí para darnos a nosotros, ¿verdad?, vida y consejos, ¿verdad?, a lo que necesitamos. La palabra de Dios, ella nos ayuda a poder estar en bien con Dios. Dice, mira lo que te dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias,
homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes que el mundo está haciendo. Y si mueren en esas condiciones, se van a ir al infierno. Así de sencillo. Por eso hoy, si tú estás escuchando esta palabra y tú eres un religioso, tú que dices que vas a la iglesia, tú que dices que, ¿verdad?, tienes a tu imagen, mira lo que el Señor dice aquí en esta palabra. Y Esteban le dijo a esta gente. Este pueblo le dijo, hablando del pueblo antiguo allá, delante del Antiguo Testamento. Este pueblo que venía con Moisés, rechazó a Moisés, ¿verdad? En un momento dado le dijo a Esteban, Moisés había subido a la montaña a hablar con Dios y se tardó un poco. Y este pueblo ahí abajo dijo, no sé qué le haya pasado a Esteban, a Moisés, que ya no regresó. Ahora este pueblo le dijo a Aarón, haznos dioses, ¿verdad? Haznos imágenes para que nosotros vayamos tras ellas. Y dice que se hicieron, dice la palabra del Señor en el capítulo 7, versículo 41 de los Hechos. Entonces hicieron un becerro, dice, mira, hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo. Entonces, Dios abomina la idolatría, los ídolos, las imágenes. Dios abomina todas esas cosas. Mucha gente hoy en día tiene a la Virgen María como imagen, donde le ponen velas, donde se hincan, donde le oran a la Virgen María. Y la palabra del Señor nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que solamente Jesucristo, hombre. No sé por qué no pueden entender esta palabra tan clara. Clara, más clara no puede ser. No hay. Cuando te hincas frente a una imagen, estás haciendo lo malo, eres un idólatra. Dios dice en su palabra, yo busco, dice Dios, a hombres y mujeres que me adoren y que me busquen en espíritu y en verdad. Busca a Dios en espíritu y en verdad. Ve a tu cuarto, dobla rodillas, habla con Dios. No palabras repetitivas que nos enseñaron hombres en la religión. Habla con Dios como que hablaras con tu papá. Cuéntale lo que te está pasando. Mira, ve, habla con Dios. Normalmente busca, dice la palabra del Señor, ve a tu aposento, cierra tu puerta, habla con Dios en lo secreto y Dios te recompensará en público, pero lo vas a hacer en espíritu y en verdad, no yendo a una imagen, ¿verdad? Esto dice que le ofrecieron sacrificios y adoraron al becerro de oro que se habían fabricado. Y dice la palabra del Señor, le dijo a Esteban, y Dios los abandonó. Dios los abandonó y los dejó a su merced, dice. Y Dios les dijo, ¿acaso me ofrecisteis a mí? Tú no me estabas ofreciendo a mí adoración. Estabas frente a una imagen. Y Dios abomina todo eso. Si hoy te estoy dando duro a ti, porque yo estaba en una religión donde teníamos las imágenes, y si no veíamos las imágenes, no estábamos contentos. Y eso no es fe. Fe es cuando le creemos a Dios sin ver. Fe es cuando confiamos en Dios sin ver las cosas. Porque cuando tú ves, ya no es fe. Jesús dijo y le dijo a Tomás, ¿por qué visteis? ¿Creíste, Tomás? Le dijo. Bienaventurado aquel que no vio y creyó. Así que nosotros no vemos a Jesús, pero sí lo sentimos dentro de nosotros por medio de su Espíritu Santo, porque la palabra nos dice que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y Él nos ayuda y nos da nos esfuerza, ¿verdad? Y nos ayuda a tener fe en Dios, tal como la tuvo Abraham, como la tuvo Isaac, como la tuvo Jacob, como dice la palabra del Señor. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos, y en Él nosotros confiamos.
Dios, pues, hoy en día quiere tratar contigo. Mira, Dios quiere tratar contigo. Y tú que me estás escuchando hoy, Dios te dice unas cuantas cosas. Primero, Dios te dice, no rechaces el mensaje de reprensión. Dios te confronta con la palabra porque si tú estás en la oscuridad, dice la palabra que la luz reprende la oscuridad. La palabra es la luz, la palabra es luz. Y ella hoy te está confrontando y te está reprendiendo, amonestando de las obras que tú estás haciendo. No rechaces el mensaje de reprensión y de salvación. Muchos, como te dije hace un ratito, hace un momento, muchos hoy en día dicen yo no hago nada malo, yo no hago nada de estas cosas que el hermano mencionó ahí. Realmente yo no soy hechicero, yo no soy ladrón, yo no bebo, yo no fumo, yo no peleo. Eso es lo que más hay, ¿no? Pelear una cosita y la gente ya se enciende ya a golpes. ¿Verdad? Yo no hago nada de eso. Mira lo que te voy a decir por medio de la palabra. Vamos a ir a Mateo, capítulo 25. Y vamos a ir donde está, dice, el juicio de las naciones. En ese juicio, Jesús se va a sentar en su trono. Y Jesús va a separar, va a hacer a dos grupos de personas. Todas las naciones van a estar frente al Señor. Y van a haber dos grupos de personas. Así dice la palabra del Señor, como el pastor separa las ovejas de sus cabritos, así el Señor Jesús, cuando esté sentado en su trono, va a hacer lo mismo. Dice que Él va a poner a las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Si tú hoy estás sin Cristo Jesús, tú eres un cabrito. Me da pena tu caso, pero eres un cabrito. Si tú hoy no has reconocido, no has aceptado, no has venido, no le has recibido, tú eres un cabrito. Y los cabritos van a estar a la izquierda del Señor y las ovejas son todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús y que estamos aquí en la tierra luchando todos los días por ser mejores y mejores, aunque cometemos errores y pecamos, pero por medio de Cristo Jesús el Señor nos limpia todos los días y nos consuela y nos dice, sigue adelante, sigue adelante. Las ovejas van a estar a la derecha del Señor y dice así el capítulo 25 de Mateo, capítulo 25, versículo 31, ahí vamos a leer, ¿verdad? Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, hablando de Jesús. Y dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Jesús pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey Jesús dirá a los de su derecha, venid benditos de mí o de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué precioso, qué tremenda esperanza, qué tremenda promesa tenemos ahí nosotros. Pero a los de la izquierda, a los cabritos, le dirá así, en el versículo 41, entonces dirá también a los de la derecha, a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Miren lo que dice la palabra. Malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles, no para la humanidad. Pero ya que la humanidad es dura de corazón, dura de cerviz, e incircunciso de corazón y de oídos, muchos se van a ir allá a donde está Satanás. Si tú estás en una de las listas que te di que hablaba Gálatas, el libro de los Gálatas, la lista esta que te di, si tú estás ahí en esa, si tú no tienes a Cristo Jesús, tú eres un cabrito.
Y hoy la palabra te está hablando realmente a ti. Préstale atención. Haz un cambio. ¿Por qué no quieres cambiar? ¿Por qué no quieres dejar al mundo? ¿Por qué no quieres dejar tu idolatría? ¿Por qué no quieres dejar tus malas palabras, tus malos pensamientos? ¿Por qué no quieres dejar de ser un adúltero, un fornicario? ¿Por qué no quieres dejar de ser un asesino, un ladrón? ¿Verdad? Eh, Porque las obras de la carne son manifiestas, decía Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, hasta el borracho, mentiroso y todos estos chismosos realmente. Si tú estás en esa lista, hoy la palabra te habla, cambia, ven a Cristo Jesús. Entonces Jesús te dice hoy en día, no rechaces la reprensión de la palabra y la salvación en Cristo Jesús. Porque muchos dicen, yo soy bueno y no hago nada de eso. Segundo, Dios no comparte su gloria con nadie. Lo que te digo de la idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Dice el libro de Isaías, capítulo 42. Isaías 42, 8. Dice así. Yo, dice Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Presta atención. Dice la palabra del Señor ahí. No lo digo yo. Yo, dice Jehová, es mi nombre. Y no daré mi alabanza a otro, ni a esculturas. No alabes esculturas. No te inclines a esculturas, a imágenes, a nada de eso. Dios no comparte su gloria con nadie. Él se enoja. Y por eso Él abandonó al pueblo que venía con Moisés. Porque estos no entraron a la tierra prometida. Estos murieron en el desierto por ser duros, incircuncisos de corazón y de oídos, duros de cerviz. No seas duro de cerviz. No dejes que Dios te abandone. Si la palabra hoy te redarguye, es porque Dios quiere tratar contigo. Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. 3. Dios no habita en templos hechos de mano. Muchos hoy en día defienden sus templos, religiones y todo eso, y realmente Dios no está ahí. Piensan que van al templo, ¿verdad? Y piensan que lo van a encontrar ahí, y Dios va a estar ahí, pero Dios no habita en ese templo. Dios habita en tu corazón, Dios está en tu corazón. Dice la palabra del Señor que si tú vienes hoy a Cristo Jesús, en Efesios capítulo 1, Efesios 1, acompáñame a Efesios 1, versículo 13, dice así la palabra del Señor. En Él también vosotros, Efesios 1, 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si hoy tú vienes a Cristo Jesús, la palabra dice ahí en Efesios 1:13, que vas a ser sellado con la promesa del Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu viene a morar a ti, en tu corazón. El Espíritu de Dios, Dios mora en nosotros, en aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús. Él no mora en templos, Él no está en el templo. Hay que reunirnos en el templo como hermanos y alabar a Dios. Pero muchos hoy en día se reúnen en el templo y están más vacíos que un sepulcro realmente allá en el cementerio. 3. Dios, ya te dije 1, 2 y 3, que Dios no habita en templos hechos de mano. Y 4, no te enfurezcas conmigo, que yo voy a ser tu predicador de la palabra de Dios. No te enfurezcas conmigo, ni crujas tus dientes, porque si hoy te llamé prostituta, y es verdad,
No te enojes por la verdad. Es la palabra del Señor que te está reprendiendo. No me apedrees. Y si me apedreas, no dejaré de predicar la palabra del Señor tal y como ella es. Yo hoy te presento a mi Salvador Cristo Jesús y te invito a que vengas a Él arrepentido. Como dice Juan en el capítulo 1 de Juan, dice así, que Jesús, dice el versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, hablando de aquel pueblo. Mas a todos los que le reciben o le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy todos dicen que somos hijos de Dios. Esa es una gran mentira del diablo. Todos dicen yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Todas las religiones van a Dios, todos los caminos conducen a Dios. Te equivocas. Hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Si lo recibes a Él, tú serás uno de aquellos o de aquellas ovejas que estén en la derecha de Jesús. Pero si mueres sin Cristo Jesús y haciendo maldades, tú serás el cabrito de la izquierda y te dirán malditos, no te conozco, no sé quién eres, al fuego eterno con Satanás. Si esta palabra ha sido dura para ti hoy, porque los discípulos, los apóstoles le dijeron a Jesús, esta palabra sí es dura. Jesús les había hablado al pueblo que le seguía, porque había una multitud que seguía a Jesús. Y Jesús les dijo, ustedes, les dijo, me siguen y vienen a mí solo porque les doy de comer. Vienen buscando comida. ¿Por qué no me buscan a mí por lo que yo soy? ¿Por qué no vienen a mis pies por lo que yo soy? Yo soy Dios, dijo Jesús. Así que váyanse si solamente vienen por buscar comida. Fue dura esa palabra. Y los discípulos le dijeron al Señor, Señor, esta palabra es dura. Y el Señor les dijo, si ustedes se quieren ir también, váyanse. Pero los discípulos amaban al Señor Jesús. Si tú amas a Cristo Jesús hoy y esta palabra ha sido dura, yo sé que te vas a quedar con el Señor. Porque esta palabra nos ayuda a ver las cosas con más claridad. Esta palabra nos ayuda a seguir adelante. Esta palabra es preciosa. Pero tú, si no tienes a Cristo Jesús hoy, yo te invito que vengas a Cristo Jesús. Haz la oración tan fácil y ven a la familia de Jesús. Si quieres hacer la oración, hazla conmigo en esta tarde. Di así: Padre nuestro que estás en los cielos, me arrepiento en esta hora, Señor. Yo soy uno de aquellos, Padre, que no tengo a Jesús en mi corazón, que pensé que lo tenía, Padre, pero hacía todas estas cosas que están en tu palabra. Hoy me arrepiento de todas estas cosas. Hoy quiero aceptar y recibir a Cristo Jesús en mi corazón. Quiero ser diferente, quiero darle la espalda al mundo y mirarte a ti, oh Dios, por medio de Cristo Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y por favor, Padre, venga a morar en mi corazón. Ayúdame a enfrentar a las situaciones difíciles que yo sé que enfrentaré, a los obstáculos. Ayúdame a seguir adelante, Señor. Hoy yo quiero ser, Señor amado, una oveja de tu mano derecha, porque sin Cristo Jesús yo sé que soy un cabrito en tu mano izquierda. Oh Padre Santo, gracias por esta palabra que se ha sido predicada, Señor, y que ha llegado a los corazones, y que ha llegado a mi corazón. Gracias, Padre. Gracias, muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has orado esta oración, yo sé que tú hoy has hecho parte de la familia de Cristo Jesús. Y gracias a Dios doy por ello. Gracias, que Dios te bendiga en esta tarde. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por esta palabra. Una palabra que viene a confrontarnos, a amonestarnos, pero a darnos aliento, Señor amado. Esta palabra es luz
Esta palabra es vida, Señor. Gracias por ella. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga en esta tarde.